Bueno, espero que el Señor os haya bendecido esta semana. Se acercan unos días en los que seguramente pues algunos habréis tomado vacaciones. Veréis que el día de hoy también nos faltan algunos niños y niñas que están de campamento y ya que estamos, sí que tengamos en cuenta también el hecho de orar por ellos, porque sabemos que a veces los campamentos sirven para sacarnos de la rutina y son personas, están con personas de la misma edad y ahí justamente se va a compartir también del Evangelio y de Jesús, y queremos que siempre son buenas oportunidades para que ellos tengan una relación diferente y puedan compartir también cuestiones de la fe y que Dios les toque. Así que antes de nada, de comenzar, me gustaría orar y pedir al Señor que sea de bendición la palabra. Padre Santo, te agradecemos un día más estar juntos y formar comunidad, sentirnos unidos por la fe en ti, sentirnos unidos en un mismo espíritu y, bueno, habiendo conocido ya pues prácticamente toda la historia, ¿no? Haber visto, haber leído acerca de tu Hijo, las cosas que dijo y cosas que incluso los ángeles anhelaban y los profetas antiguos ni siquiera pues pudieron ver con claridad, y ahora que estamos al final de la historia, pues tú nos lo has permitido y queremos aferrarnos y que tú nos des lucidez a la hora de entender las Escrituras, de confiar en ti, de recuperar la confianza en ti, creyendo que tú eres santo, que eres el único Dios y verdadero, que controlas todas las cosas y que ciertamente vale la pena que confiemos en ti porque no fallas. El hecho de que tengamos tribulación aquí, pues es independiente de nuestra fe, es verdad, pero en ti tenemos una roca firme que no se mueve. Así que queremos que tú nos des de beber en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a ir al libro de Números, capítulo 20. Y en mi caso, sabéis que en los últimos meses pues vamos desde Génesis, vamos pasando. Siempre es bueno dar vueltas a la Biblia, ir leyendo la Biblia y también los Evangelios, ¿no? El Nuevo Testamento y el Antiguo a la vez, dando vueltas sin parar. No como el pueblo de Israel, que fue dando vueltas sin parar durante 40 años en el desierto, sino dando vueltas sin parar, empapándonos de la palabra de Dios. Y bueno, estamos ya en Números capítulo 20, estamos ya casi al final de la vida de Moisés y de Aarón. O sea, ellos ya fueron los líderes que liberaron al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por mano de Dios, a través de los milagros, y estuvieron, pues imaginaos, 4 décadas con el pueblo por el desierto, en momentos difíciles, porque estamos hablando que son guías de más de 1,5 millones de personas, con ganado, con todas sus pertenencias, y en una zona muy compleja, ¿eh? Desierto es zona desértica, no necesariamente zonas con dunas en el sitio en que se encontraban ellos, pero es un sitio donde realmente había carencia, no había pan, no había carne, o no era fácil encontrar, y tampoco había agua, que es algo que sabemos que es muy necesario para vivir. Así que estamos al final. ¿Y qué quiero decir que estamos con el final? Porque estamos justo al límite de la entrada del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios les había prometido que fluía leche y miel, para establecerse ahí. Y después de dar vueltas, de subir por el Negev, nos encontramos en un episodio que todos conocemos y que es un episodio en el que realmente el pueblo de Israel estaba muy, muy, muy sediento. Y era un problema. Hemos dicho que eran muchas familias, muchos cientos de miles de personas, y tenían sed. Y Dios hizo un milagro y hizo que brotara agua de una peña, de una roca. Entonces vamos a leer el capítulo 20, los versículos del 1 al 12.
Y dice lo siguiente: los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto del Zin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam, y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido, hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Esto hace referencia básicamente a unos capítulos atrás, donde justamente por la queja del pueblo, otra vez habiendo deseado para eso ya nos hubiéramos quedado en Egipto, Dios trajo fuego y consumió parte del campamento. Es decir, que trajo un juicio duro, muy duro, ¿no? Pues estamos en un momento donde parte del pueblo dice: ojalá hubiéramos muerto con estos que murieron. Ya es fuerte el tema. Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y hablando el Señor a Moisés, dijo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña, a la roca, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la roca y beban la congregación y sus animales. Y tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, que quiere decir contienda, ¿no? Conflicto, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad delante de ellos. Bueno, nos encontramos en un momento difícil para el pueblo de Israel. Cuando aquí dice que tienen sed, claro, nosotros lo máximo que hemos podido tener sed es yendo a lo mejor al Montseny o al monte, a la montaña, y quedarnos eso, que nos quedamos un rato sin agua y la verdad se hace difícil y uno lo que quiere es beber y ya. Ellos están pasando un tipo de sed en la que les va la vida. Es decir, es una sed donde realmente ven a sus niños pequeños sufrir, no tienen para los ganados, y si mueren los ganados a la larga van a morir ellos también, porque no van a poder sacar nada beneficioso de ellos, y por lo tanto las familias están en una situación muy complicada. Es importante entender esto, porque si no, no entenderemos por qué el pueblo de Israel acaba diciendo: oye, mejor nos hubiera sido muertos con el fuego, con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque murieron al instante. ¿No es muchas veces lo que ocurre cuando en esta sociedad vivimos dificultades que son complicadas y nos desgastan muy profundamente, de manera que las personas acaban percibiendo la muerte como una salida, como una huida, como una liberación? Evidentemente no tenemos en cuenta qué puede venir después, ¿no? Pero es percibida de esta manera, en dificultades muy graves. Y esto es lo que estaban viviendo el pueblo de Israel. Ojalá hubiéramos muerto de una vez con nuestros hermanos, porque nosotros ahora ver desgastándonos de esta manera, que estamos que casi caemos, es muchísimo peor. Para esto hemos salido, para esto.
Y esta es un poco la situación para que entendamos, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto. Y hay algo muy, muy bueno aquí, en el versículo 6, que dice: entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión. Esto, que parece algo sin mayor relevancia, es clave. Y es una enseñanza clarísima para nuestras vidas, ¿no? Porque fijaos que lo que nos enseña el texto es que hubo una discusión dura. O sea, contendieron, es decir, que hubo un conflicto entre ellos y sabemos, es decir, Dios ha querido mostrarnos qué era lo que el pueblo de Israel le decía a Moisés y Aarón, pero no sabemos lo que Moisés y Aarón respondieron. Era un conflicto, era una contienda, era una discusión muy subida de tono, podríamos decir, pero no nos dice la palabra qué respuesta estaban dando Moisés. Pero nos dice una cosa Dios, nos dice no lo que dijeron, pero lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? El trayecto de la asamblea a la tienda de reunión con Dios. Y esta es una lección simple y sencilla que es muy práctica para todos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia local, nosotros estamos en una comunidad y en esta comunidad pues hay personas de todo tipo, ¿no? No solo de edades, sino estoy hablando de caracteres, de formas de ser. Hay quienes les gustan unas cosas, hay quienes les gustan otras, hay quienes tienen manía sobre algunas cosas, hay quienes le dan otras, ¿no? O sea que realmente somos una familia y nos tenemos que querer muchas veces como somos, pero hay cosas en las que pueden surgir conflictos, ¿no? Y en todas las comunidades lo hay, ¿no? Pero es muy importante, y ahora hago mención del liderazgo en este caso, es muy importante que los líderes sean capaces de salir de la asamblea para ir a la tienda de reunión con Dios. Porque muchas veces, y esto ya explico ahora porque nos vale para nuestras familias, muchas veces lo que hacemos es, si hay una discusión, si hay una problemática, es más fácil para nosotros tomar una decisión sobre esa problemática. Y como generalmente hay un debate, pues entonces nosotros decimos nuestra opinión de si hay que hacer esto o si no hay que hacer lo otro, etc. Y lo que nos enseña aquí es que es necesario para nosotros hacer un trayecto, que es muy sencillo el trayecto. El trayecto es salir de la asamblea e ir a la tienda de reunión con Dios. Esto nos sucede en nuestras familias, exactamente igual. Y cuando hablo familias, hablo de familia nuclear y también familias más extendidas, ¿no? Entonces hay formas de ver distintas, hay formas o hay opiniones diferentes, ¿no? Acerca de diversos asuntos, pero para el cristiano es importante que su brújula esté en la intimidad con Dios. Y me atrevería a decir que a veces muchas de la falta de visión de vislumbrar realmente el camino que uno tiene que seguir es justamente por una falta de tiempo de intimidad con Dios. Este debe ser nuestro trayecto de la asamblea a la tienda de reunión. Veremos que es más importante de lo que pensamos, porque este es un gesto no solamente que tiene una implicación a la hora de tomar decisiones acertadas, sino más bien muchas veces respaldadas por Dios, independientemente de las consecuencias que vengan, sino que en este caso es un gesto que trajo vida y fue determinante para traer vida al pueblo en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios iba a saciar su sed. Dios les iba a dar de beber. Y le indica a Moisés claramente en esa tienda de reunión, de hecho se lo indica a los dos porque dice hablad a los dos. Y Dios les dice a los dos que hablaran a la roca. Y ese hablar a la roca traería salvación, traería agua, pero no sería golpeando la roca, sino hablándole. Por lo tanto, ellos no hicieron bien. Algo que me ha enseñado este texto es que, claro, al final el pueblo recibió agua, ¿no? Es decir, ¿qué más da
si le picara o le hablara. El caso es que al final brotó agua y el pueblo pudo ser saciado, ¿no? Y Dios me enseñó que muchas veces Él puede usarte a ti. Y Él puede usarte de manera que tú eres de bendición para los demás. Y tú ves la bendición que tus palabras han tenido sobre los demás. Pero eso no va a querer decir siempre que tú hayas hecho bien o que tu corazón haya sido recto delante de Dios. Porque aquí vemos dos cosas. Una cosa es la bendición colectiva y otra es que Dios tuvo que tratar individualmente con Aarón y con Moisés acerca de cómo habían hecho las cosas. El gran problema aquí es que Dios les dijo que hablaran a la roca y no al pueblo. Y ellos hablaron al pueblo y golpearon la roca. Dios quiso traerles salvación por medio de la palabra, no por medio de la vara. Pero el problema es que ellos se dejaron llevar por el ímpetu de dar una respuesta al pueblo. Como un puñetazo sobre la mesa, un deseo de justicia que en el fondo era un deseo de venganza. ¿Por qué era un deseo de venganza? Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos para hacer ese milagro y usaron justamente esa ventaja para decirles, a ver quién tiene razón. ¿Os acordáis también de aquella situación en que los discípulos de Jesús le dijeron a él, oye, Señor, si ellos te menosprecian, ¿quieres que nosotros oremos a Dios para que venga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les tiene que decir, vosotros no sabéis de quién sois. Aquí pasa algo similar, ¿no? Olvidaban que el propósito de Dios era un propósito de salvación en ese caso. Y de forma similar, Moisés y Aarón se colocaron sin darse cuenta en el lugar de Dios. Y eso es muy delicado y es muy imperceptible muchas veces por nosotros, ¿no? A veces los seres humanos perdemos esa visión de que Dios siempre termina, el propósito de Dios, y va a ser el propósito final, es que Él sea glorificado como santo, como único, como verdadero, y sea ensalzado. Y ahí lo que hizo Moisés, en este caso, fue ponerse por medio. Usó ese momento para continuar su debate en el pueblo. Fijaos que al inicio decíamos que Moisés no dio respuesta, o sea, la Biblia no nos explica qué respuesta les daban cuando estaban discutiendo con ellos. Pero ahora sí. Hemos dicho que Moisés tenía que hablar a la roca y no le habló a la roca, pero le habló al pueblo. Es decir, que continuó su debate con el pueblo y en este caso se aprovechó y les dijo, ¿qué? ¿Sacaremos agua de la roca para vosotros? O en otras palabras, veremos quién tiene razón ahora, pueblo rebelde. Y les habló con violencia. Y Dios hizo fluir las aguas para que el pueblo bebiera y no muriera de sed. Pero como digo, luego trató individualmente con ellos. Quizás también en la tienda de reunión. Y les dijo, vosotros no vais a ser los que guiéis a mi pueblo en la entrada de Canaán. Hay dos cosas aquí y que es interesante. En primer lugar, Dios les dice, en eso lo hemos leído ya en el versículo 12, porque vosotros no me creísteis. ¿Y por qué dice Dios que no creyeron? ¿Cómo sabemos que ellos no creyeron? Sabemos porque no obedecieron. La evidencia de que uno cree realmente a Dios es que le obedece. No hay más. Y evidentemente, fijaos las vidas de Moisés. O sea, era su siervo. Nunca, en ese momento nadie vio a cara a Dios como lo hizo él, aunque viera su parte trasera, ¿no? Del rostro. Nadie más estuvo tan cerca en ese momento de Dios como él. Nadie había tan manso en la tierra, pero en ese momento desobedeció.
Pero eso nos sirve también para ver que en la vida la muestra del creyente auténtico es su batalla por obedecer a Dios. Es decir, el que cree realmente no quiere decir que haya momentos en la vida en que se equivoque y desobedezca. Y entonces, pues, tiene sus consecuencias, ¿no? Pero su vida va a ser una perseverancia, va a ser una persistencia en tratar de obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo de Él? No, porque le ama. Esa es la gran diferencia. Así uno ve cuando alguien es cristiano, por sus frutos. Y entre ellos, entre los frutos, hay el amor. Luego dice que no reconocieron su santidad ante el pueblo. Y ese era un momento en el que Dios tenía que ser puesto como soberano. No era necesario golpear la roca. No era necesario levantar la vara en señal de victoria, podríamos decir, ¿no? Eso es lo que pasó cuando se separaron las aguas del mar. Eso es lo que pasó cuando tenían que batallar esa guerra, comandada por Josué, y tenía las manos y tenía que levantarle la mano y aguantar ahí. Él levantó la mano y golpeó la roca hasta 2 veces. Y eso no era lo que Dios le había dicho. Y ahí no se manifestó su santidad. Porque de alguna manera no quedó patente que era Dios quien estaba haciendo esa cosa simplemente por la palabra, sino que era justamente por el gesto y por el golpe que hizo Moisés. Ya hemos visto que esto era así, es decir, el pueblo, aunque supiera que había un Dios y que la persona única que podía hablar directamente con Dios era Moisés, después atribuía a Moisés también todos esos milagros, porque después cuando abre las aguas del mar y cuando el pueblo va a pecar haciéndose el becerro de oro, dijo: este hombre que nos ha sacado de las tierras de Egipto, este hombre que ha hecho tal, este hombre que ha hecho cual. Con lo cual, lo único que no tenía que hacer aquí Moisés era hacer como en los casos anteriores y parecer que él era el que estaba produciendo ese milagro. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto que hemos leído con nosotros hoy? Bueno, hay un detalle en el versículo 8 que creo que es muy revelador. Dice el versículo 8, cuando le estaba dando las órdenes a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña, a la roca, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Las rocas no tienen agua. Es decir, sí, claro, todos los elementos, ¿no?, de la tierra tienen agua, eso lo sabemos. Pero primero que eso no era una montaña, sino que era una roca, no sabemos las dimensiones que tendría. Pero las rocas, aunque sí están conformadas de alguna manera por H2O, no tienen H2O como para alimentar a 1,5 millones de personas y a sus ganados, y abundantemente y saciar su sed, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante ver cómo aquí la palabra, da igual la versión, porque está tanto en la textual, que ahí dice sus aguas, las aguas de la roca, en Reina Valera, que dice su agua, en la Biblia de las Américas, que dice su agua, etc. De alguna manera es como que Dios atribuye algo a esa roca que le hace distinto, y es que tiene la capacidad de saciar a todas las personas que habían ahí, a todo su pueblo, a todo el pueblo que le ha seguido. Y vamos a ver cómo muchísimos siglos después el apóstol Pablo dice lo siguiente. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 10. Os lo leo, es un momento, en los 4 primeros versículos dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, escribiendo a la iglesia de Corinto, imaginaos, estamos hablando de muchos siglos después, que nuestros padres, y se está refiriendo a esa nación, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es
Es decir, que de alguna manera lo que allí sucedió intentaba enseñarnos algo que debía suceder en un futuro. Y es que las referencias a Jesús como roca son impresionantes, porque hay como unas 20 concretamente sobre su persona como roca en la Biblia, ¿no? Y esa roca, que es Dios mismo, a quienes todos, pudiendo acudir, pudiéramos haber hablado con Él, que es lo que sucedió al inicio en el Génesis, cuando Dios se relacionaba directamente con Adán y Eva, eso es algo que perdimos. Y en lugar de eso, esa roca, para que brotara agua, fue golpeada, cuando únicamente era necesario tener esa relación con Dios que nos daba la vida. Y sin embargo, esa roca fue golpeada por todos nosotros, para que pudiéramos beber y nuestras almas fueran saciadas. Y esa roca es viva. Y David en los Salmos dice: llévame a la roca que es más alta que yo, para ponerme en un lugar seguro por encima de mis enemigos. La roca es Cristo y la roca es viva. Y ahora está abierta y está brotando para que todo aquel que quiera pueda acercarse y pueda saciar su alma de sed, porque estamos sedientos de sed. Y este mundo está sediento de sed y necesita beber de la única roca que va a calmarla. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por Jesús. Verdaderamente Él vino y nosotros no lo tratamos como quien era realmente, sino que lo golpeamos. Y aún así, tú seguiste mostrando misericordia. Tú no dejaste de hacer brotar agua, aún habiendo hecho las cosas mal. Y ahora conocemos tu propósito, que es el de santificarte, hacerte grande, que nosotros podamos reconocerte como único y verdadero a través de Jesús. Te damos las gracias por no haber retenido el agua y te pedimos que todas las personas puedan ir a beber y puedan identificar a Jesús como esa roca que va a saciar sus almas. Solo lo puedes hacer tú, te necesitamos. Te pedimos que lo hagas insistiendo en ello. Te pedimos que nos pongas un espíritu de oración en cada uno de nosotros, que sepamos y tengamos la sabiduría para en algunos momentos salir de la asamblea y hacer el trayecto a tu tienda de reunión, porque es necesario. Lo necesitamos en nuestras familias y lo necesitamos en nuestras iglesias. Y sabemos que solo es posible a través de ti. Por lo tanto, ayúdanos a glorificar a tu nombre. Te pido por los niños que están en los campamentos, que tu voz esté sobre ellos, que tú les puedas hablar en el corazón, ya que ellos de alguna manera han salido, por decirlo de alguna manera, de nuestras casas, de la asamblea, y que tú puedas tener también ese contacto con ellos directo, que tú des sabiduría a las personas que tienen que compartir acerca de ti, que tú les muestres la palabra clara que tiene que ser transmitida a los niños. Gracias por sus habilidades, por su facilidad a la hora de conectar con ellos, porque es verdad que no sabemos hablar, no sabemos muchas veces dirigirnos a las personas según ellos necesitan escuchar. Y te pedimos pues que tú les unjas y que ellos puedan conocerte y que cambien sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.